Y les dice el hermano, les dije, hermanos, quédense orando, oren. Voy a ir a hablar con él, ahorita regreso. Pero hermano, dice, se pasó el tiempo, el hombre preguntándome cosas y preguntándome, y dice, y se pasó el tiempo, y yo veía el reloj, pero pues aquel hombre tenía muchas preguntas. Cuando regreso, ya salieron, pues ya era tarde. Y llegué diciendo, hermanos, discúlpenme que no pude venir para predicar. No se preocupen, hermano. No recuerdo el nombre del niño. Dice, como usted se tardaba, el hermano, así le dicen al niño, el hermano fulano, se paró al frente y nos dijo, pues hermanos, el pastor tarda en venir. En la semana yo estuve estudiando un pasaje de la Biblia. Vamos a leerlo. Y lo leyó. Y él empezó a explicarnos, y verá qué bien. Y dice, y mi esposa estaba allí, dice. Yo me acerco a mi esposa y le pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo la hizo este muchacho? Perfecto. No, pues de ahí en adelante, dice, vamos a algún lugar a tener cultos, y le digo, fulanito, te toca, sí, como no, pastor, aquí estoy. De 12 años, hermanos. Pero no solo eso, un día de esto lo voy a invitar a predicar. No solo eso, dice, de repente el domingo alguien se levanta y dice, hermanos, en la semana yo tuve un problema y me sentía tan mal, pero fui a buscar al hermano, al niño, para que me leyera algo, un adulto, para que me leyera algo. Y hermanos, yo le doy gracias a Dios por el hermano, porque me leyó algo y me lo explicó y me dio ánimos. Gracias a Dios por el hermano. Un niño de 12 años. Hace unos días hasta yo cooperé para que le regalaran una Biblia a Thompson. La pone mucha Biblia para él, pero bueno, es digno de elogiarse, es digno de reconocer, hermanos. No había quien lo hiciera, pues yo lo hago. Eso es estar comprometido, hermanos. Hay una necesidad, yo puedo ayudar. Hermanos, Pedro seguía a Jesús de lejos porque no quería compromisos. Un hermano de apellido McQuarrie, algo así, a él siempre le gustaba contar una historia. Dice que había estado predicando en un lugar de indígenas, y dice que llegaba un indio, un jefe indio, anciano, y escuchaba y se iba. Y de repente dice, una noche se queda allí y escucha el mensaje, y dice que cuando el hermano, el predicador, habló del sacrificio de Cristo por nosotros, y él hablaba de Cristo se sacrificó por ustedes y por nosotros los blancos, dice, y el jefe indio se acerca al predicador y pone su tomahawk, su hacha, a los pies del predicador, y dice, el jefe indio rinde su tomahawk a Jesucristo, lo pone ahí. Y el predicador sigue adelante, y luego dice que habla acerca del amor de Dios, de cómo envió a su Hijo Jesucristo. Y el jefe indio otra vez se vuelve a acercar, se quita su manto y dice, jefe indio, pone a los pies del Padre su manto, se retira, sigue predicando el hombre, y luego dice, cuando él habla acerca de cómo el Padre envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, y que Jesús era el don de Dios, y dice, jefe indio, solo tengo una cosa. Va por su caballo y lo pone a la entrada del templo, y dice, jefe indio, rinde, entrega su caballo al gran Padre Jesucristo. Y para terminar, el predicador dice que Cristo Jesús sufrió en la cruz por nosotros para salvarnos. Y dice, el jefe indio se acerca al predicador, se arrodilla llorando, y dice, jefe indio se entrega por completo a Jesucristo.
Dice que a este predicador le gustaba mucho contar esa historia, una entrega total. ¿Saben, hermanos? Dios no se contenta con que le sigamos de lejos. Jesús no está contento con que le sigamos de lejos. Jesús quiere que nos comprometamos. Quizás algunos de ustedes han escuchado del zorro del desierto. Fue un alemán que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Pero dicen que cuando él era un estudiante era loco. Estaba en la escuela, no sacaba buenas calificaciones, no hacía bien los trabajos. Y uno de los maestros se le ocurrió decir: el día, no recuerdo el apellido del hombre, el día que él me traiga bien completos los trabajos y bien hechos, sin falta de ortografía, yo le voy a dar un día libre a la clase y voy a traer un grupo de música para que haya fiesta. Y dicen que ese hombre se afanó tanto que trajo el trabajo sin defectos y se lo presenta al maestro y le dice: maestro, ¿cuándo nos va a dar el día libre? ¿Y cuándo va a traer la música? Se la trajo. Y dijo a alguien: por la recompensa. Él estuvo dispuesto a hacer bien su trabajo, a dedicarle atención a su trabajo, por la recompensa. Pero dicen que cuando ya no hubo recompensa, volvió a lo mismo, hasta que después se distinguió en la Segunda Guerra Mundial. Pero vean esto, hermanos: al cristiano Dios le ofrece la salvación, la vida eterna. Y muchas veces ni así, porque esa es una gran recompensa. ¿Cómo no entregarse al Señor? ¿Cómo no seguir a Jesús de cerca? Y no solo nos ofrece la salvación, dice la Biblia que el trabajo del Señor no es en vano. Dios nos promete que va a haber recompensas, pero hermanos, a veces ni así, sabiendo que va a haber recompensas, por lo que sea, pero no se sigue a Jesús de cerca, se le sigue de lejos, se conforma con que ya soy salvo, porque la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Ya soy salvo, ya con eso se conforma. No, hermanos, Dios no quiere mediocres. ¿Se acuerdan que dice la Biblia: ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio te voy a vomitar? Enfermamos a Jesús cuando le seguimos de lejos, cuando somos tibios. Él quiere una entrega total, completamente, hermanos. Él nos quiere. ¿Se acuerdan de que en una ocasión yo les comentaba de aquel hombre que andaba con una mujer y la mujer lo sorprende y luego el hombre viene y le dice: es que se parece tanto a ti? De repente ponemos tantas excusas. Es que, Señor, ¿cuál es su excusa para no seguir a Jesús de cerca? No hay excusa. Cada uno debemos decidir qué vamos a hacer. Isaac, yo no sé, tienes que prender el proyector, por favor, préndelo. Hace años, mientras Isaac prende el teléfono, el micrófono del proyector, los hermanos de Alcance Victoria fueron a predicar a la colonia Libertad. Dice, hermanos, nos llevaron allá, anduvimos por la colonia evangelizando, repartiendo literatura, y tuvimos un culto, y dice, un drama presentar. Se termina el culto. Dice el hermano que me estaba platicando, el hermano Vicente, dice: hermano, yo estaba tan cansado, porque anduvimos recorriendo casi toda la colonia. Y dice, y luego nos habló el pastor y nos dijo: ¿saben qué? No caben todos en la Benz, así que primero se suben las mujeres y los hombres se van a ir a pie al centro de rehabilitación, a la casa hogar, dicen ellos. Y dice, yo me enojé. Primero nos mandaron a vender tamales,
al apoyo del centro. Luego nos llevan a visitar, a entregar folletos y a evangelizar. Luego nos tienen en el culto y todavía el pastor nos dice: se tiene que ir a pie desde la Libertad hasta acá, hasta la Cumuripa. Y dice: yo venía enojado. Esto es de más, esto es mucho, esto no puede ser. Y yo venía dispuesto, dice, a agarrar mi maleta y ¿sabe qué? Ahí nos vemos, pastor, no quiero nada, esto es injusto. Y cuando yo venía, dice, en camino, venía pensando eso. Pero cuando ya iba acercándome a la casa hogar, dice, yo venía pensando: el Señor me cambió, el Señor me sacó de una vida perdida. Este cansancio no es nada con lo que Él ha hecho conmigo, comparado. Dice: pastor, abrí la puerta del cerco de la casa hogar y lo que hice, dice, es meterme, ponerme de rodillas y decirle a Dios: perdóname, porque yo vengo renegando, vengo enojado, porque estoy cansado, porque me pusieron a trabajar, pero es tu obra. Perdóname, tú hiciste más por mí. Y aquí estoy. Gracias a Dios por gente que está entregada, que de veras está siguiendo a Jesús. En serio. ¿Cómo quieres seguir a Jesús? Vamos a cantar el himno que dice: que mi vida entera esté. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Es el problema de tener varias versiones de música. Mejor Remando Rico, a ver, no, pero todos modos no sabemos el himno, hermano. No es la música, no es como Ahí está. Súbele, Isaac.